Hola, gracias por estar aquí. Durante muchos años recé los salmos, pero entendí que no siempre los estaba rezando correctamente, porque los salmos no se leen deprisa, se rezan con calma, con sentido y desde el corazón. Si quieres aprender a rezar los salmos correctamente, te dejo esta maravillosa guía con 2 bonus en el primer comentario fijado. Ahora te dejo con este maravilloso salmo. Reza con calma y que Dios te bendiga. Solo en Dios haya descanso mi alma. Un verso, una verdad, un grito del corazón que atraviesa los siglos para anclarse en nuestro espíritu. Hoy, el Salmo 62 es un refugio esculpido en palabras divinas, una de las más poderosas y amadas joyas de las Escrituras, donde el rey David, en medio de conspiraciones y traiciones, no clama primero por acción, sino por reposo, no por escape, sino por certeza, proclamando que su descanso, su paz, su quietud interior no dependen de la circunstancia, sino de una roca infinita e inquebrantable. Este mensaje es un bálsamo para el alma herida y un escudo para el guerrero espiritual. Habla de protección absoluta, de una confianza que desarma al miedo, de una paz que no es la ausencia de guerra, sino la presencia tangible del Eterno en nuestro caos. Es un cántico de calma interior que se entona desde el campo de batalla, una declaración profética de que aunque todo se estremezca, hay un centro que permanece, un fundamento que no cederá, porque Él es nuestra salvación y nuestra fortaleza. No seremos jamás conmovidos. En este momento, donde quizás tus luchas internas, las presiones externas, los ataques a tu mente y a tu paz intentan robarte la serenidad, este salmo viene como un río de aceite fresco sobre aguas turbulentas, recordándote que tu valor, tu identidad y tu seguridad no están en lo que logras ni en lo que posees, ni siquiera en lo que los demás dicen de ti, sino en el silencioso y poderoso silencio de Dios, ese lugar secreto donde el alma deja de forcejear y simplemente se abandona, sabiendo que Él ya ha peleado, ya ha vencido, ya ha provisto. Es una invitación a la rendición más victoriosa, claudicar de nuestra angustia para tomar posesión de su fuerza. Por eso, antes de sumergirnos en esta profunda oración de guerra espiritual y liberación, quiero pedirte que declares tu fe en este santuario digital. Escribe en los comentarios una simple frase como «En ti confío, mi roca» o «Mi descanso está solo en Dios», porque al escribir esa frase dejas una constancia ante Dios de tu fe y tu confianza. Estableces un monumento en el mundo espiritual de que hoy, aquí, te aferras a su promesa. Y si este canal es un lugar de refugio para tu espíritu, te pido que des like a este video, que te suscribas para que juntos sigamos edificándonos en la roca, y que compartas este momento de paz por WhatsApp con alguien que hoy necesita recordar dónde está su verdadero descanso. Ahora respira hondo y permitamos que la palabra viva de este salmo se convierta en oración, en decreto, en espada de 2 filos que corte toda atadura y active la liberación que ya es tuya en Cristo Jesús. Comienzo, pues, a clamar desde lo profundo de mi ser, desde ese lugar donde la ansiedad choca contra la fe, y proclamo el Salmo 62 como un decreto eterno sobre mi vida. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza. No seré muy conmovido. Y en 1900, el nombre poderoso de Jesús, tomo autoridad sobre toda tormenta que haya intentado sacudir los cimientos de mi alma. Rompo toda mentira que susurra que Dios está distante o que su socorro llega tarde. Cancelo el efecto de toda palabra maldecida y de todo juicio humano que haya tratado de definir mi destino. Deshago las estrategias del enemigo
diseñadas para robarme la paz y para que viva en una perpetua intranquilidad. Declaro que mi mente, ahora mismo, entra en el reposo sabático de Dios. Cada pensamiento de pánico, de condenación, de futuro incierto, es capturado y sometido a la obediencia de Cristo, y en su lugar se establece la paz que supera todo entendimiento, una paz que guarda mi corazón y mi inteligencia. Profetizo que mi casa es un santuario de esta paz, que cada habitación, cada rincón, está saturado de la quietud divina, que todo espíritu de discordia, de opresión, de miedo, es expulsado por la autoridad de la sangre de Jesús y por el decreto de la palabra que dice que en quietud y en confianza sería mi fortaleza. Ordeno a los ángeles del Dios Altísimo que acampen alrededor de este hogar, de mis seres queridos, y los protejan de todo daño visible e invisible. Establezco desde los cielos sobre mi familia el pacto de paz que no se rompe. Declaró que la salvación llega a cada uno, que hay sanidad para las relaciones fracturadas, restauración para los corazones alejados y un manto de unidad que cubre a todos bajo el mismo escudo de fe. Anuncio que la salud de mi cuerpo es fortalecida, que cada célula, cada órgano, cada sistema responde al poder sanador del Señor, que la vida de Dios fluye por mis venas como un río de sanidad, rompiendo todo ciclo de enfermedad, dolor o debilidad heredada o adquirida. Decreto que soy templo del Espíritu Santo y que la integridad divina habita en esta carne mortal. En el ámbito de mis finanzas, proclamo que Dios es mi proveedor fiel, que Él es mi roca incluso en la escasez, y desato la abundancia del cielo. Cierro toda fuga, toda maldición de pobreza o de deuda injusta, y declaro que los canales celestiales se abren para que recursos, oportunidades e ideas creativas fluyan hacia mí de maneras inesperadas, porque mi confianza no está en la economía de este mundo, sino en la riqueza insondable de mi Padre. Sobre mis emociones destrono al caos y establezco el gobierno de la paz de Cristo. Declare que la ansiedad, la depresión, el desánimo y la ira descontrolada no tienen dominio sobre mí, porque mi alma halla su descanso solo en Él, y por lo tanto mis emociones se alinean a esa verdad celestial. Que caiga ahora mismo todo yugo de opresión espiritual que haya intentado agobiarme, que se abran los cielos sobre cada área de necesidad, que se active el poder sobrenatural de Dios para transformar lo imposible, porque Él interviene a favor de los que en Él confían. Rompo pactos inconscientes con el espíritu de desesperación. Cancelo toda asignación de tinieblas contra mi sueño, mi alegría y mi propósito, y los cubro con la sangre del Cordero. Profetizo que este día marca un quiebre, un antes y un después, donde mi confianza deja de ser un sentimiento fluctuante para convertirse en una roca inamovible dentro de mi espíritu. Declaro que, como David, aunque muchos me digan al alma que no hay salvación para mí en Dios, yo sé, yo decreto, yo grito con fe inquebrantable, que solo Él es mi roca y mi salvación, mi alto refugio, no resbalaré. Establezco este salmo como un muro de fuego alrededor de mi vida, una fortaleza espiritual que se levanta más alta que cualquier montaña de problema, una verdad que ahoga el rugido de cualquier león que busque devorar mi fe. Y ahora extiendo este decreto sobre ti que escuchas, sobre tu situación específica. Tu batalla mental se disipa, tu crisis familiar encuentra tregua divina, tu cuerpo recibe el toque sanador, tus recursos se multiplican, tu corazón herido es restaurado con el bálsamo de Galaad, porque el Dios que es refugio para David lo es también para ti hoy. La guerra no ha terminado, pero la victoria está asegurada,
porque el descanso no es la recompensa al final del combate, es el cuartel general desde el cual peleamos. Desde este lugar de quietud, de confianza absoluta, ordeno que se manifiesten los planes de Dios, que se revelen las estrategias del cielo, que los gigantes caigan ante la onda suave de una fe reposada. Anuncio que la liberación está aquí, que las cadenas se sueltan, que las puertas de bronce se quiebran, porque el que está conmigo es más fuerte que el que está en el mundo. Mi alma repite después de mí, en el silencio o en voz alta: solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza. No seré muy conmovido. Y no seré conmovido, no es arrogancia, es la humilde certeza de quien se ha fundido con la roca eterna. Así que, en este momento, siento la unción quebrantando el yugo, la paz inundando cada fibra de tu ser, la fuerza renovándose como de águila. Permanece aquí, en este versículo, deja que te envuelva, que te sostenga, porque este es el lugar donde el enemigo pierde toda ventaja, en el alma que descansa, que no se agita, que no se desespera, que desde la calma profética decreta el fin de la tormenta. Y así, con la autoridad que me confiere el nombre que está sobre todo nombre, Jesús el Cristo, avanzo más allá de la superficie de mi ser y penetro en los estratos más profundos de mi identidad espiritual para establecer firmemente que ya no soy esclavo del temor, sino morada de la fe, que mi fundamento no es la arena movediza de las emociones, sino la roca maciza de la palabra eterna. Declaro que todo asedio contra mi mente llega a su fin ahora. Rompo los circuitos neuronales de la preocupación crónica. Cancelo la adicción a la ansiedad y a la sobreanalización. Deshago las fortalezas construidas por años de mentiras, que dicen que debo resolverlo todo, que el peso del mundo está sobre mis hombros. Ordeno a la paz de Dios, que es como un río poderoso y no como un charco efímero, que inunde cada recoveco de mis pensamientos, llevándose consigo los escombros del pasado y los proyectiles de ansiedad por el futuro. Establezco el gobierno de Cristo sobre mi intelecto, mi imaginación y mi memoria. Proclamo que mi mente es renovada, transformada y capacitada para discernir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Anuncio que toda confusión se disipa, como la niebla ante el sol de justicia, que la claridad divina es mi lente permanente. Profetizo sobre mi alma atormentada que encuentra, por fin, su puerto seguro, su nido en la grieta de la roca, desde donde puede observar el fragor de la batalla sin un solo estremecimiento de pánico. Que caiga, pues, todo muro de contención que había erigido para protegerme y que en realidad me ahogaba. Que se abran las compuertas del llanto sanador, del que no es de desesperación, sino de liberación. Que se active el sistema inmunológico espiritual que rechaza todo virus de incredulidad y de amargura. Dios interviene en la raíz, no solo en las hojas marchitas de mis síntomas. Él excava hasta el origen del dolor y vierte allí el aceite y el vino de su gracia. Por tanto, rompo toda raíz de rencor que se había entrelazado con mi capacidad de confiar. Cancelo el efecto de toda traición que había contaminado mi visión de las relaciones. Deshago los nudos emocionales que ataban mi corazón a patrones de autosabotaje y de rechazo. Declaro que soy amado incondicionalmente desde la eternidad, por lo que ninguna voz humana o infernal puede dictar mi valor. Establezco sobre la tierra de mi corazón el dominio del amor perfecto que echa fuera todo temor, un amor que no es un sentimiento etéreo, sino una fuerza cósmica, creadora y restauradora. Ordeno a mis emociones que se alineen con esta verdad.
Ya no reaccionas al vaivén de las circunstancias, respondes al ritmo constante del espíritu que habita en ti. Proclamo la sanidad de cada herida emocional, de cada recuerdo contaminado por el dolor. Decreto que la sangre de Jesús no solo limpia, sino que reconstruye, reescribe la narrativa de mi vida desde la perspectiva de la redención. Anuncio que la alegría del Señor, que es una fortaleza inquebrantable, se convierte en mi estado predeterminado, no porque ignore el dolor del mundo, sino porque lo trasciendo desde la victoria ya obtenida en la cruz. Profetizo que de mi interior fluirán ríos de agua viva, de esa paz que contagia, de esa calma que desarma a los conflictos, de esa confianza que atrae los milagros. Que caiga la falsa carga de tener que controlarlo todo, que se abra mi entendimiento para recibir la sublime lección de la dependencia gloriosa, que se active en mí la virtud de la espera paciente, que no es pasividad, sino actividad espiritual intensa en el reino de lo invisible. Dios interviene en mis tiempos y en mis modos, perfeccionando lo que a mí me concierne. Así, extiendo esta autoridad sobre mi hogar físico y espiritual. Declaro que mi casa es un territorio reclamado para el reino de los cielos, un lugar donde los principados y potestades de las tinieblas no tienen derecho de paso, de influencia ni de inhabitación. Rompo todo pacto, conocido o desconocido, que se haya hecho con tinieblas dentro de estos muros, a través de objetos, prácticas o simples palabras de incredulidad y maldición. Cancelo toda asignación de espíritus de discordia, de quebrantamiento, de enfermedad o de miseria económica. Deshago las trampas escondidas en las relaciones familiares, los malentendidos que se solidificaron en muros de resentimiento. Ordeno que la luz de Cristo, pura, invasiva y gloriosa, llene cada espacio, cada armario, cada rincón oscuro, disipando las sombras y estableciendo una atmósfera de santidad palpable. Establezco el altar de la adoración familiar en el centro de este hogar. Profetizo que la alabanza sincera será nuestra arma diaria y nuestro vínculo más fuerte. Proclamo protección angelical las 24 horas sobre cada miembro de esta familia, sobre sus caminos, sus vehículos, sus lugares de estudio y trabajo. Anuncio que este hogar será conocido como un lugar de refugio, de sabiduría y de bendición, que lo que entre y salga de aquí estará sazonado con la gracia de Dios. Que caiga cualquier velo de engaño que haya cubierto los ojos de mis seres queridos, para que no vean la verdad de Cristo, que se abran sus corazones como la tierra sedienta a la lluvia del Espíritu Santo, que se active en ellos un hambre genuina por Dios y una sed de justicia. Dios interviene en las líneas generacionales, cortando lo malo y perpetuando lo bueno. Y yo decreto que la maldición se rompe aquí, hoy, y la bendición se establece como una herencia perpetua para los que vienen después de mí. Sobre mi cuerpo, templo consciente y viviente del Espíritu, declaro que está bajo el gobierno directo de la vida resucitada de Jesús. Rompo todo acuerdo con la enfermedad, con la debilidad como destino, con el dolor como compañero inevitable. Cancelo en el nombre de Jesús diagnósticos de terror, pronósticos de limitación y palabras de muerte pronunciadas sobre mi salud. Deshago las incursiones del enemigo en mis sistemas, órganos y funciones. Decreto que toda célula anómala, todo virus, toda bacteria, todo desequilibrio, se somete al poder sanador del Creador de ese mismo cuerpo. Ordeno a mis huesos que se fortalezcan, a mi sangre que se limpie y vitalice, a mis nervios que se calmen, a mis hormonas que se armonicen, a cada latido de mi corazón y a cada respiración de mis pulmones
que alaben a Dios en perfecto ritmo. Establezco la plenitud de la salud como mi porción, no por mérito propio, sino por la llaga de Cristo que me trajo sanidad integral. Profetizo que mis días son renovados como los del águila, que la fuerza juvenil de Dios invade incluso mis años más avanzados, que mi vigor será un testimonio de la fidelidad divina. Anuncio que el cansancio crónico, la falta de visión, el dolor persistente, huyen ahora, desplazados por el torrente de vida que emana del trono de Dios. Que caiga la losa de la enfermedad crónica, que se abran los canales de la sanidad sobrenatural, que se active el proceso de regeneración que Dios mismo codificó en mi ADN. Dios interviene como el médico divino, pero también como el sustento diario que me enseña a cuidar de este santuario. Y en el ámbito material, donde las ansiedades suelen anidar con más fuerza, clamo con la certeza del Salmo: mi riqueza, mi provisión, mi sustento no están en la volatilidad de los mercados, en la inseguridad laboral o en la limitación de mis recursos presentes. Declaro que Dios es mi fuente, mi roca de provisión inagotable. Rompo la maldición de la escasez mental, esa que me hace ver limitación en todas partes. Cancelo los ciclos de deuda injusta, de pérdidas inexplicables, de estancamiento financiero. Deshago las estrategias del espíritu de pobreza que busca robarme no solo el dinero, sino la fe, la generosidad y la visión para prosperar. Ordeno que se cierren todas las fugas, los gastos innecesarios, las inversiones erróneas, y que se abran nuevas avenidas de ingreso, ideas creativas, oportunidades divinamente orquestadas y favor inesperado. Establezco los principios del reino sobre mis finanzas: diezmo fiel, ofrenda alegre, administración sabia, deuda evitada y generosidad radical. Profetizo que seré prestador y no pedidor, que mis recursos crecerán para ser canal de bendición para el reino de Dios y para los necesitados. Anuncio que la abundancia del cielo, que no es solo material, sino una atmósfera de suficiencia y contentamiento, se posa sobre mi vida. Que caiga la ansiedad por el futuro económico, que se abran los tesoros escondidos, las riquezas de las naciones que Dios ha destinado para sus hijos, que se active la unción para crear, para innovar, para administrar con excelencia. Dios interviene como mi socio mayoritario, como el dueño del oro y la plata, que suple conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a mi mezquina fe. Por eso, hoy ensancho mi fe, decreto que mi confianza en Él como proveedor es absoluta, y por tanto, mi alma descansa también en esto. Y desde este descanso profundo, desde esta roca de convicción inamovible, lanzo mis decretos como flechas encendidas contra las fortalezas más altas y los escondites más recónditos del enemigo en mi vida. Porque la guerra espiritual no se gana con esfuerzo febril, sino desde la posición de reposo conquistado en la presencia del Altísimo. Así pues, profetizo que toda cadena invisible que aún pretenda ligar mis manos para servir, mis pies para avanzar o mi lengua para declarar, se quiebra en 1000 pedazos por el fuego del Espíritu Santo. Declaro que los grillos de hábitos destructivos, de adicciones silenciosas y de patrones de pecado repetitivos son desintegrados por la poderosa sangre de Jesús, que no solo perdona, sino que libera y limpia de toda raíz de iniquidad. Establezco que mi voluntad, antes dividida y débil, está ahora fusionada con la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y desde esta unidad ordeno a todo deseo desalineado que se someta al señorío de Cristo. Rompo el poder de toda vergüenza del pasado que busque eclipsar mi identidad presente como hijo amado. Cancelo el efecto paralizante de los fracasos y las caídas
y decreto que son transformados en peldaños de sabiduría y compasión en mi camino. Deshago las redes de desánimo que el enemigo tiende cada amanecer, y proclamo que me levanto cada día con un nuevo cántico de esperanza en mi boca y una expectativa de milagros en mi espíritu. Anuncio que la unción de valentía, la misma que hizo a David correr hacia el gigante, cubre ahora mi ser, disipando toda cobardía y temor al ¿qué dirán? O al fracaso. Que caiga estrepitosamente toda altivez del razonamiento humano que se levanta contra el conocimiento de Dios en mi mente. Que se abra mi entendimiento a las realidades del reino con una claridad sobrenatural. Que se active en mí el don de discernir espíritus para reconocer las trampas con antelación y desbaratar los planes del adversario antes de que germinen. Dios interviene en mi percepción, dándome ojos para ver como Él ve y oídos para escuchar la melodía del cielo por encima del ruido del caos. Por tanto, extiendo esta guerra santa al territorio de mis sueños y visiones. Declaro que toda siembra de terror, de confusión o de tentación en el lugar de mi descanso nocturno es anulada, y en su lugar establezco puertas de sueños proféticos, de descanso reparador y de comunión íntima con el Espíritu mientras duermo. Ordeno a mis ángeles guardianes que ejerzan vigilancia activa sobre mi cama y sobre mi subconsciente, filtrando toda intrusión y permitiendo solo lo que edifica y revela. Profetizo que mi imaginación, cautiva a Cristo, se convierte en un taller del cielo donde se gestan ideas divinas, soluciones creativas y visiones del futuro que Dios ha preparado. Anuncio que la esterilidad mental y la sequía de inspiración huyen para siempre de mi vida, porque mi alma, al estar hidratada en la fuente de aguas vivas, produce fruto en su estación. Que caiga el letargo espiritual que adormece los sentidos del alma. Que se abran los cielos sobre mis proyectos y mi propósito. Que se active la urgencia santa y la pasión divina para cumplir mi llamado sin dilación ni distracción. Dios interviene como el alfarero, moldeando mis sueños para que se ajusten perfectamente al diseño eterno que Él trazó para mí. Y sobre mis relaciones, ese campo minado donde tantas batallas se libran, clamo la paz que viene de lo alto. Declaro que toda relación divinamente establecida en mi vida, matrimonio, familia, amistades, compañerismo ministerial, está bajo la cobertura del pacto de paz de Dios. Rompo los dardos de la incomprensión, los celos, la competencia y el chisme que han buscado dañar estos vínculos. Cancelo la influencia de espíritus de división, de amargura y de orgullo que intentan crear brechas y resentimientos. Deshago las maldiciones verbales, los juicios apresurados y las expectativas no realistas que han generado heridas. Ordeno que el amor, ágape, paciente, bondadoso y que todo lo perdona, fluya poderosamente desde mi corazón hacia cada persona en mi círculo, sanando lo enfermo, restaurando lo roto y fortaleciendo lo débil. Establezco límites santos y sabios donde sea necesario, pero también puentes de gracia y reconciliación donde el Espíritu lo indique. Profetizo que mis relaciones se convierten en reflejos de la Trinidad, en comunidades de apoyo, de verdad y de crecimiento mutuo en la fe. Anuncio que los conflictos, en lugar de destruirnos, nos purifican y nos unen más, porque peleamos juntos contra el enemigo común, no entre nosotros. Que caiga la soledad impuesta por el aislamiento espiritual, que se abran círculos de amistad profunda y alianzas estratégicas en el espíritu, que se active el don de la intercesión los unos por los otros, creando un muro de fuego alrededor de nuestras vidas.
Dios interviene como el restaurador de años, de confianzas quebrantadas y de caminos separados. Más aún, levanto este decreto sobre la esfera de mi influencia y mi trabajo. Declaro que mi labor, sea cual sea, es un altar de adoración y un campo de manifestación del reino. Rompo la maldición de la frustración laboral, del estancamiento profesional y del robo de ideas y méritos. Cancelo los espíritus de mediocridad, de pereza y de deshonra que buscan contaminar mi ética de trabajo. Deshago las estructuras de injusticia, los techos de cristal espirituales y las puertas cerradas por envidia que se han interpuesto en mi progreso. Ordeno que la excelencia del cielo, la creatividad divina y la sabiduría práctica se manifiesten en todo lo que hago, desde la tarea más pequeña hasta el proyecto más grande. Establezco que soy la cabeza y no la cola, que presto y no pido prestado, que soy luz y sal en mi entorno laboral. Profetizo que mis manos son bendecidas para crear, para construir y para prosperar, que hallo gracia y favor ante los ojos de superiores, clientes y colegas. Anuncio que mi trabajo trasciende lo meramente económico para convertirse en un ministerio, en una plataforma para exhibir el carácter de Cristo y para impactar vidas. Que caigan las barreras burocráticas y los obstáculos injustos, que se abran puertas que ningún hombre puede cerrar, puertas de oportunidad, de influencia y de recursos. Que se active la unción de Joseph y de Daniel para sobresalir con integridad y sabiduría en medio de sistemas seculares o hostiles. Dios interviene como mi patrono, mi socio y mi fuente de toda estrategia y habilidad. Finalmente, en el núcleo más íntimo de mi ser, donde la batalla por la fe se libra a cada instante, hago la declaración más radical. Aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, aunque los cimientos visibles parezcan crujir, Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Por eso, ordeno a mi alma que se calme, que cese su lucha, que deje de aferrarse a sus propias fuerzas. La mando, en el nombre de Jesús, a que entre en el reposo prometido, a que se recueste en los pastos verdes de la provisión divina, a que beba de las aguas tranquilas de la paz sobrenatural. Declaro que este Salmo 62 no es solo un texto, es la arquitectura de mi realidad interior, el diseño del castillo inexpugnable donde habito. Desde sus almenas observo la caída de mis enemigos espirituales. Desde sus profundidades extraigo aguas de salvación en medio del sitio. Mi confianza no es un sentimiento, es un lugar geográfico en el reino del Espíritu, al que he entrado por la sangre de Jesús y en el que permanezco por fe. Y desde aquí sigo profetizando, decretando y ordenando, porque la voz que clama desde la roca tiene eco en los cielos y hace temblar los infiernos. Y este eco de fe, resonando desde el corazón mismo de Dios, se convierte en el martillo que pulveriza la última resistencia, en la llave que abre la última celda, en el viento divino que dispersa las últimas nieblas de duda. Porque al afirmar que solo en Dios haya descanso mi alma, no estoy enunciando una poesía pasiva, sino activando el principio cósmico más potente, la rendición que desata la omnipotencia. Así, completo este círculo de autoridad espiritual, declarando que la victoria no es un evento futuro, es la atmósfera de mi presente. Establezco que cada área de mi vida, mente, cuerpo, espíritu, relaciones, finanzas, propósito, está ahora alineada, sincronizada y fluyendo en el ritmo perfecto del plan maestro de Dios. Profetizo que los frutos de esta liberación serán visibles, tangibles, incontrovertibles. Paz donde había pánico, orden donde había caos, salud donde había debilidad,
abundancia donde había escasez, reconciliación donde había ruptura, y un gozo profundo que brota como un manantial inagotable en el desierto de mi pasado. Anuncio que este salmo se ha convertido en un sello sobre mi frente, un escudo a mi alrededor y una espada en mi mano. Que caiga, pues, cualquier sentencia de condenación que aún intente levantarse en mi contra. Que se abran los libros del cielo para borrar toda acusación y registrar los decretos de bendición que hoy he proclamado. Que se active el ejército angelical asignado a mi vida para hacer realidad en el mundo natural lo que ya es una verdad consumada en el espiritual. Dios interviene no como espectador, sino como guerrero divino, como Jehová Nisi, quien levanta su estandarte sobre mí en medio de la batalla y clama: «Este es mío». Por tanto, caminaré en la luz de esta verdad. No soy un mendigo espiritual suplicando migas de ayuda. Soy un hijo amado, un coheredero con Cristo, habitando en la fortaleza inexpugnable del Padre, desde donde gobierno y decreto con la autoridad que me ha sido delegada. Mi alma, al fin, ha encontrado su hogar. No en los logros, no en la aprobación ajena, no en la seguridad de las posesiones, sino en el susurro eterno, en el abrazo infinito, en la roca que es más antigua que los tiempos. Allí, en ese secreto lugar del Altísimo, la guerra termina porque la confianza es absoluta. El enemigo no tiene qué robar, a qué tentar ni qué acusar, porque todo mi ser, mis anhelos, mis temores, mis tesoros, está escondido con Cristo en Dios. Desde esta posición de invencible reposo, veo cómo los planes malévolos se desvanecen, cómo las amenazas se desinflan, cómo las tormentas se calman, no porque yo tenga poder en mí mismo, sino porque el poderoso mora en mí y yo descanso en él. Este es el misterio glorioso y el arma suprema, la quietud que desata el poder, la fe que mueve montañas, la confianza que atrae los milagros. Y ahora, para ti que has caminado en esta oración profunda, que has sentido la unción rompiendo cadenas y restaurando tu esperanza, recuerda esto: Dios no te abandona. Él es tu escudo, tu gloria y el que levanta tu cabeza. Este salmo es más que un cántico, es un pacto contigo, una promesa de que, aunque todo a tu alrededor sea inestabilidad, hay una roca que no se mueve, un refugio al que siempre puedes correr. Guárdalo en tu corazón, repítelo en tus noches oscuras, grítalo en tus días de batalla. Deja que sea el mantra de tu espíritu, el fundamento de tu día a día. Y porque esta palabra viva es un manantial de bendición que no debe cesar, te invito a que mantengas este fuego espiritual encendido. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo la palabra y la bendición de Dios cada día. Juntos seguiremos profundizando en los secretos de su corazón, fortaleciéndonos en la fe y avanzando en la victoria que Él ya nos ha dado. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la calma que nace de confiar en la roca eterna y la fuerza inquebrantable del Dios vivo, te acompañen desde este momento y para siempre. Amén y amén.